Hola, pues estas navidades hemos ido de viaje a la provincia de Granada y aquí vamos a hacer la ruta del mamut que empieza en este parque. Fijaos esta representación de este mamut, esta escultura, está muy bien hecha. Bien, la ruta comienza pasando aquella pasarela que se ve en el fondo. El nombre de la ruta viene a raíz del importantísimo hallazgo prehistórico producido en 1982, donde encontraron los restos fosilizados de un mamut lanudo de unos 10.000 años de antigüedad. Está genial cómo nos envuelve la vegetación. La ruta del mamut recorre los asentamientos alrededor del humedal de Padul, en Granada, que es todo un referente para los amantes de las aves, para las personas que les gusta avistarlas y fotografiarlas. El humedal de Padul, en su origen, era una laguna de 740 hectáreas, pero actualmente se ha visto reducida a unas 60 hectáreas. La ruta que vamos a hacer rodea esta laguna. Esta que podemos ver acá, la ruta es circular y tiene una longitud de unos 8,5 kilómetros, acabando en el parque con el mamut que vimos al principio. O sea, empieza y acaba en el mismo sitio. Me encantan los árboles que salen del agua. No sé qué tipo de árboles son, pero le dan un aspecto muy onírico. Bien, sigamos. Estos árboles, cuyas ramas se revuelven, son muy espectaculares. Tampoco sé qué árboles son. Lo que más abunda en esta laguna son los sauces, pero los sauces que yo recuerdo no se me parecen a este. Este parece más como un eucalipto o un ficus, ni idea. Sigamos. A partir de aquí, la ruta está guiada por estos carrizales de madera. Aquí se bifurcan dos. Si seguimos recto, nos lleva al observatorio de la laguna. Y la de la derecha va al observatorio del lago oscuro. Vamos a dirigirnos primero al observatorio de la laguna. Hay que comentar que este espacio es una reserva natural protegida y está declarada zona de especial protección para las aves. Además, por su singular biodiversidad biológica y su interés geológico, este humedal está considerado como uno de los más importantes del sureste peninsular. Me encanta cómo el sol pasa a través de la vegetación. El camino se bifurca de nuevo. Supongo que el observatorio está hacia la izquierda, que es donde para el lago. Y efectivamente, aquí hemos llegado al observatorio. Estas ventanas de acá están hechas para avistar las aves, pero desafortunadamente no hay ni una. Es increíble. Es que hemos venido en una mala época. Se recomienda venir en primavera y otoño, cuando el paso migratorio es más abundante. Aunque no lo parezca ahora, en este humedal de Padul hay unas 158 especies de aves, tanto sedentarias como migratorias, entre las que se puede encontrar el aguilucho lagunero, la garza real e imperial, el ánade real, el peche azul, etc. Es increíble que no veamos ni una sola. Aunque miren, allá a lo lejos se puede observar Sierra Nevada. ¡Qué vistas más buenas! Bien, continuemos adelante. Ahí a la derecha se pueden ver unas canteras, que la verdad es que hacen un poco el paisaje, pero bueno. Esta zona también es un punto de encuentro de numerosos mamíferos, como la rata de agua, el ratón de campo o el zorro, pero tampoco hemos visto ni uno. Ahí podemos ver otra bifurcación en el camino. Resto va al área de descanso y a la derecha nos lleva al observatorio del ojo oscuro y hacia allá iremos. Ahí hay otra bifurcación. El camino de la derecha empalma con la primera bifurcación que vimos al principio, así que nos dirigiremos hacia la izquierda. La verdad es que esta ruta debe estar mejor hacerla en primavera para que se vea toda la vegetación en todo su esplendor, con más verde.
Fijaos qué vista más espectacular con todas estas plantas carrizo. Una belleza. Bien, prosigamos. ¡Guau! ¡Qué vista más maravillosa! Y llegamos al observatorio del Ojo Oscuro y de nuevo no vemos ni una sola ave. Esto que vemos aquí no forma parte del lago, es una fuente con forma de lago. De ella afloran corrientes subterráneas. Recomiendo no meterse en ella, pues cuenta la leyenda que no tiene fondo y que discurría por debajo del terreno fértil hasta llegar a la costa. Esto se cuenta desde que hace muchos años unas carretas de bueyes se hundieron en la laguna y acabaron apareciendo en el mar, en Salobreña. Y bueno, hemos vuelto sobre nuestros pasos y ahora vamos a parar en ese área de servicio que podemos ver allá. Comeremos un momento y vamos adelante. Y después de una corta parada, proseguimos el camino. Miren, qué bonito. El lago rodeado de la vegetación. Qué precioso. Ah, por fin vemos algunos pájaros. Ya era hora. Qué felices se ven. Mira cómo saltan. Voy a hacer una panorámica y un traveling para que veáis lo que se ve a la izquierda mientras se camina por esta maravilla de lugar. Y aquí a la izquierda estamos llegando al que sería el último observatorio, llamado el Mirador del Mamut. Vamos allá. Subamos las escaleras y admiremos este hermoso paisaje. Qué pasada, ¿verdad? Es una preciosidad. Las plantas que arrasa inundando el valle, las montañas de fondo, el sol brillando. La vista es magnífica. Me quedaré un rato admirándola. Hay una reserva de anfibios. A ver si vemos alguno.
Obviamente no vemos ni uno. ¡Jo! Continuemos. ¡Qué maravilla de vista! Esos rayos de sol al atardecer atravesando los árboles. ¡Qué chulo! Bien, aquí termina lo que es la ruta señalizada por el camino de tablas. Ahora vamos a rodear el lago a toda prisa y deberíamos llegar al parque con el mamut del principio. Esto se merece otro pequeño traveling. ¡Qué buena vista de esa Sierra Nevada allá a lo lejos! Mirad qué contraste de la luna saliendo por la izquierda y el sol poniéndose por la derecha. Mirad la luna, lo alta que está ya. Eso os puede decir el rato que llevamos caminando. Mirad qué pasada, la luna viéndose a través de las ramas de esos árboles. Ya es casi de noche, como podéis comprobar. Aquí a la izquierda se puede ver el lago al anochecer. Vamos a intentar acercarnos lo más que podamos. A ver si me da tiempo, porque se acaba la batería. Qué hermosa vista nocturna. Y bueno, ahí se acabó la batería. Pero vamos, faltaban pocos minutos para llegar de nuevo a la escultura del mamut. Espero que os haya gustado el paseo y las vistas. Nos vemos en otro viaje. Hasta otra.